En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Mis hermanos, bienvenidos a su programa Abba Padre Internacional. El día de hoy iniciamos otra nueva jornada, otro nuevo día que Dios nos permite disfrutar y compartir con nuestros seres queridos. Otro día más en el que el Señor nos da un nuevo día, nos regala una nueva esperanza. Así que te invito a que junto conmigo le demos gracias a Dios e invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Los invito a pedir la presencia del Espíritu Santo, fijándonos en una visión del profeta Ezequiel cuando se paró frente al templo y comenzó a salir agua. Imaginar que ese agua viene a nosotros, signo del Espíritu Santo. Hacia la entrada del templo que me ibas mostrando en una visión, me enviaste a que observara el agua que bajo la puerta brotó. Agua clara que caminas, prometiendo vida desde tu interior. Muéstrame al Dios de la vida y llena mi alma de paz y de amor. Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma y afianza tu amor en mí. Me dijiste que las aguas que sean amargas se convertirán, y al mezclarse con tu río, con tu dulce río, más dulce se hará. Quizá las aguas amargas que están en mi alma hoy me hacen dudar. Hazme beber de tu río, de tu dulce río. Enséñame a orar. Santo, Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a orar y a confiar en ti, y a confiar
de gozo, mi alma, de gozo mi alma, me afianza tu amor, afianza tu amor, en mí. Santo, Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a orar y a confiar en ti. Llena de gozo mi alma, de gozo mi alma, y afianza tu amor, y afianza tu amor en mí. Reflexionamos en la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David, mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él le contestó: «Solo he venido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Esto es palabra del Señor. Tenemos esta perícopa del Evangelio tan alentadora, porque en ellas el Señor nos habla de que tenemos que ser insistentes. La oración debe ser insistente, estar insistiéndole ahí al Señor una y otra vez. Aunque las cosas parecen que no están saliendo, hay que seguir siendo insistente. Y estas cosas Él la permite para eso. Ella, a pesar de saber que no era merecedora de que el Señor le pusiera atención, de que el Señor le escuchara, quizá por su condición, habría que contar todo el contexto pues histórico entre lo que era ser cananeo y ser judío, pero eran unas personas que no se llevaban. Los cananeos junto con los judíos no se llevaban para nada. Y esta mujer fue a pedirle, y Jesús sentía que su llamado era solamente a estar con los judíos en ese momento, cumplir las profecías dentro del pueblo judío, aunque Él, en el Evangelio, cuando vemos, Él hace milagros para extranjeros también, como el centurión, entre otros. Él también, su misericordia se extendía, pero Él sabía que su llamado era cumplirse allá en el pueblo de Jerusalén, porque iba a ser el inicio de toda esa expansión del reino de los cielos por doquier, y Él iba a sanar, no solamente ahí, iba a seguir sanando, y hasta el día de hoy sigue sanando. Entonces el Señor hoy te llama a que no tengas miedo a acercarte a Él, a que no tengas miedo a pedirle lo que tú necesitas, y que seas insistente, sé insistente a Él pidiéndole eso que tú necesitas, eso que te hace falta, eso que te angustia, eso que te da miedo, pues pídeselo a Él. Y Él, al ver tu tesón, tu mantenerte ahí, entonces te dirá: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Padre, Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte.
comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. San Juan Vianney, el santo cura de Ars, párroco del año 1859. Uno de los santos más populares en los últimos tiempos ha sido San Juan Vianney, llamado el santo cura de Ars. En él se ha cumplido lo que dijo San Pablo: Dios ha escogido lo que no vale a los ojos del mundo para confundir a los grandes. Era un campesino de mente rústica, nacido en Dardilly, Francia, el 8 de mayo del 1786. Durante su infancia estalló la Revolución Francesa, que persiguió ferozmente a la religión católica. Así que él y su familia, para poder asistir a misa, tenían que hacerlo en celebraciones hechas a escondidas, donde los agentes del gobierno no se dieran cuenta, porque había pena de muerte para los que se atrevieran a practicar en público su religión. La primera comunión la hizo San Juan María a los 13 años, en una celebración nocturna a escondidas en un pajar, a donde los campesinos llegaban con bultos de pasto simulando que iban a alimentar sus ganados, pero el objetivo de su viaje era asistir a la Santa Misa que celebraba un sacerdote con grave peligro de muerte si lo sorprendían las autoridades. Juan María deseaba ser sacerdote, pero a su padre no le interesaba perder este buen obrero que le cuidaba sus ovejas y le trabajaba en el campo. Además, no era fácil conseguir seminaristas y seminarios en esos tiempos tan difíciles, y como estaba en guerra, Napoleón mandó reclutar todos los muchachos mayores de 17 años y llevarlos al ejército, y uno de los reclutados fue nuestro biografiado. Se lo llevaron para el cuartel, pero por el camino, por entrar en una iglesia a rezar, se perdió del grupo. Volvió a presentarse, pero en el viaje se enfermó y lo llevaron una noche al hospital. Y cuando al día siguiente se repuso, ya los demás se habían ido. Las autoridades le ordenaron que se fuera por su cuenta a alcanzar a los otros, pero se encontró con un hombre que le dijo: «Sígame, que yo lo llevaré a donde debe ir». Lo siguió y después de mucho caminar se dio cuenta de que el otro era un desertor que había huido del ejército y que se encontraba totalmente lejos del batallón. Y al llegar a un pueblo, Juan María se fue donde el alcalde a contarle su caso. La ley ordenaba pena de muerte para quien desertara del ejército, pero el alcalde, que era muy bondadoso, escondió al joven en su casa y lo puso a dormir en un pajar, y así estuvo trabajando escondido por bastante tiempo, cambiándose de nombre y escondiéndose muy hondo entre el pasto seco. Cada vez que pasaba por allí grupos del ejército, al fin, en 1810, cuando Juan llegaba 14 meses de desertor, el emperador Napoleón dio un decreto perdonando la culpa a todos los que habían fugado del ejército, y Vianney pudo volver otra vez a su hogar. Trató de ir a estudiar al seminario, pero su intelecto era romo y duro, y no lograba aprender nada. Los profesores exclamaban: «Es una buena persona, pero no sirve para estudiante, no se le queda nada», y lo echaron. Se fue en peregrinación por muchos días hasta la tumba de San Francisco Regis, viajando de limosna para pedirle ayuda a este santo para poder estudiar. Con la peregrinación no logró volverse más inteligente, pero adquirió valor para no dejarse desanimar por las dificultades. El padre Valley había fundado por su cuenta un pequeño seminario y allí recibió a Vianney. Al principio el sacerdote se desanimaba al ver que este pobre muchacho no se le quedaba nada de lo que se le enseñaba, pero su conducta era tan excelente, su criterio y su buena voluntad tan admirables, que el buen padre Valley dispuso a hacer lo posible y lo imposible por hacerlo llegar al sacerdocio. Después de prepararlo por 3 años dándole clases todos los días, el padre Valley lo presentó en exámenes en el seminario. Fracasó totalmente. No fue capaz de responder a las preguntas que esos profesores tan sabios les iban haciendo. Resultado:
negativo total a que fuera ordenado de sacerdote. Su gran benefactor, el padre Valley, lo siguió instruyendo y lo llevó a donde sacerdotes santos y les pidió que examinaran si este joven estaba preparado para ser un buen sacerdote. Ellos se dieron cuenta de que tenía buen criterio, que sabía resolver problemas de conciencia y que era seguro en sus apreciaciones. Y varios de ellos se fueron a recomendarlo al señor obispo. El prelado, al oír todas estas cosas, les preguntó: ¿el joven Vianney es de buena conducta? Ellos le respondieron: es excelente persona, es el modelo de comportamiento, en el seminario es el menos sabio, pero es el más santo. Pues así, si es así, entonces, añadió el prelado, que sea ordenado sacerdote, pues aunque le falte ciencia, con tal de que tenga santidad, Dios cumplirá lo demás. Y así, el 12 de agosto de 1815 fue ordenado sacerdote este joven que parecía tener menos inteligencia de la necesaria para este oficio y que luego llegó a ser el más famoso párroco de su siglo. 4 días después de ordenarlo, nació San Juan Bosco. Los primeros 3 años los pasó como vicepárroco del padre Valley, su gran amigo y admirador. Unos curitas muy sabios habían dicho por burla: el señor obispo lo ordenó, pero ahora se va a desencantar con él, porque ¿a dónde lo va a enviar? ¿Dónde lo puede mandar que haga un buen papel? Y el día 9 de febrero del 1818 fue enviado a la parroquia más pobre e infeliz, se llamaba Ars. Tenía 370 habitantes, a misa los domingos no asistía ni siquiera un solo hombre, y algunas mujeres, su antecesor dejó escrito: la gente de esta parroquia en lo único que se diferencia de los animales es que están bautizados. El pueblucho estaba lleno de cantinitas y de bailaderos. Allí estaba San Juan María de párroco durante 41 años hasta su muerte y la transformará totalmente. El nuevo cura párroco de Ars se propuso un método terrible y sobre todo triple para cambiar a la gente de su depravada parroquia: rezar mucho, santificarse lo más posible y hablar fuerte y duro. ¿Que en Ars casi nadie va a misa? Pues él reemplazaba esta falta de asistencia predicando horas y más horas frente al Santísimo Sacramento en el altar. Que el pueblo estaba lleno de cantinas y bailaderos, pues el párroco se dedicó lo más impresionantemente posible a hacer penitencias para convertirlos. Durante años solamente se alimentará de unas pocas papas cocinadas. Los lunes cocinaba 1,5 docenas de papas que le durarán hasta el jueves, y ese día hará otro cocinado igual, con lo cual se alimentará hasta el domingo. Es verdad que por la noche las cantinas y los bailaderos están repletos de gente de su parroquia, pero también es verdad que él pasa muchas horas cada noche rezando por ellos, y sus sermones, allí sí que se enfoca toda su artillería en sus palabras contra los vicios de sus feligreses y va demoliendo sin compasión todas las trampas con las que el diablo quiere reprenderlos y tentarlos. Cuando el padre Vianney empieza a hacerse famoso y mucha gente se dedica a criticarlo, el señor obispo envía un visitador a que oiga sus sermones y que le diga qué cualidades y defectos tiene este predicador. El enviado vuelve trayendo noticias buenas y malas. El prelado pregunta: ¿tiene algún defecto los sermones del padre Vianney? Sí, monseñor, tiene 3 defectos. Número 1, son muy largos. 2, son muy fuertes y duros. Tercero, siempre habla de los mismos temas: pecado, vicio, muerte, juicio, infierno y el cielo. ¿Y tienen también algunas cualidades esos sermones?, pregunta monseñor. Sí, tienen una cualidad, y es que los oyentes se conmueven, se convierten y empiezan una vida más santa de la que estaban llevando antes. El señor obispo, satisfecho y sonriente, exclamó: por esa última cualidad se le pueden perdonar al párroco de Ars las 3 otras defectos que tiene. Claro está que el padrecito hablaba también mucho de Jesucristo y de la Santísima Virgen María. Los primeros años de su sacerdocio duraba 3 o más horas leyendo y estudiando para preparar su sermón del domingo. Luego lo escribía. Durante 3 horas o más horas se paseaba por el campo recitándole su sermón a los árboles y al ganado para tratar de aprendérselo.
Después se arrodillaba por horas y horas frente al Santísimo Sacramento en el altar, encomendando al Señor lo que iba a decir al pueblo, y sucedió muchas veces que al empezar a predicar se le olvidó todo lo que había preparado, pero lo que él decía al pueblo causaba impresionantes conversiones. Es que se había preparado bien antes de predicar. Pocos santos han tenido que entablar las luchas tan tremendas contra el demonio como San Juan Vianney. El enemigo no podía ocultar su canallada y sobre todo su rabia al ver cuántas almas le quitaba este curita tan sencillo, y lo atacaba sin compasión. Lo derribaba de la cama y hasta lo trató de prenderle fuego en su habitación. Lo despertaba con ruidos espantosos. Una vez le gritó: «Faldinegro odiado, agarradescale a esa que llaman Virgen María, que si no yo ya lo hubiese llevado al mismo abismo». Un día, en una misión en un pueblo, varios sacerdotes jóvenes dijeron que eso de las apariciones del demonio eran puros cuentos del padre Vianney. El padre los invitó para que fueran a dormir con él en el dormitorio donde iba a pasar la noche el famoso padrecito. Y cuando empezaron los tremendos ruidos y los espantosos diabólicos, salieron todos huyendo en pijama hacia el patio y no se atrevieron a volver a entrar en el dormitorio ni a volver a burlarse del santo curita de Ars. Pero él tomaba todo con calma y con humor y decía: «Con el Patas hemos tenido ya tantos encuentros que ahora parecemos dos compinches», pero no dejaba de quitarle almas y más almas al enemigo. Cuando concedieron el permiso para que lo ordenaran sacerdote, escribieron: «Que sea sacerdote, pero que no se ponga a confesar, porque no tiene ciencia sobre ese oficio». Pues bien, ese fue su oficio durante toda la vida y lo hizo mejor que los que sí tenían mucha ciencia e inteligencia. Porque en esto lo que valen son las iluminaciones del Espíritu Santo y no nuestra vana ciencia que nos infla y nos llena de tanto orgullo. Tenía que pasar 12 horas diarias en el confesionario durante el invierno y 16 horas durante el verano. Para confesarse con él tenía que apartar turno con 3 días de anticipación y en el confesionario conseguía conversiones impresionantes. Desde 1830 hasta el 1845 llegaron 300 personas cada día a Ars, pero distintas regiones de Francia, a confesarse con el humilde sacerdote Vianney. El último año de su vida, los peregrinos llegaron a Ars, fueron más de 100.000. La estación del tren de Lyon tuvo que poner una ventanilla especial para vender tickets para Ars. Se vendía ticket de ida y vuelta con plazo de 4 días para regresar, porque antes de 3 días los penitentes no conseguían turno para confesarse. Junto a la casa cural había varios hoteles donde se hospedaban los que iban a confesarse. A las 12 de la noche se levantaba el santo sacerdote, luego hacía sonar las campanas de la torre, abría la iglesia, empezaba a confesar. A esa hora la fila de penitentes era más de 1 cuadra de larga. Confesaba hombres hasta las 6 de la mañana. Poco después de las 6 empezaba a rezar los salmos de su devocionario y prepararse para la Santa Misa. A las 7 celebraba el Santo Sacrificio. En los últimos años el señor obispo logró que a las 8 de la mañana se tomara una taza de leche. De 8 a 11 de la mañana confesaba mujeres, a las 11 daba una clase de catecismo para todas las personas que estuviesen allí en el templo. Eran palabras muy sencillas que hacían inmenso bien a los oyentes. A las 12 iba a tomarse un ligerísimo almuerzo, unas papas cocidas, se bañaba, se afeitaba y se iba a visitar un instituto para jóvenes pobres que él costeaba con limosnas. Por las calles, la gente lo rodeaba con gran veneración y le hacían consultas. De 1:30 hasta las 6 seguía confesando. Sus consejos en la confesión eran muy breves. Por ejemplo, a un señor obispo lo único que le dijo fue: «Ame mucho a sus sacerdotes». Pero a muchos les leía los pecados en su pensamiento y les decía los pecados que les habían quedado sin confesar. En el confesionario sufría mareos y a ratos le parecía que se fuera a congelar de frío en el invierno, y en el verano sudaba copiosamente, pero seguía confesando como si no estuviese sufriendo. Decía por chanza: «El confesionario es el ataúd donde me han sepultado estando vivo», pero allí era donde conseguía sus grandes triunfos en favor de las almas.
Por la noche leía un rato y a las 8 se acostaba para de nuevo levantarse a las 8 de la noche a seguir confesando. ¡Wow! Horario heroico en verdad. Cuando llegó a Ars, solamente iba un hombre a misa. Cuando murió, solamente había un hombre en Ars que no iba a misa. Las 4 cantinas que había alrededor del templo tuvieron que cerrarse por falta de clientela. Después, durante esos años, abrieron otras 8 cantinas y todas fracasaron porque nadie iba a emborracharse. Los bailaderos se fueron acabando porque en sus sermones y confesiones arremetía sin miedo contra el baile. Decía que el baile se puede afirmar como de ciertos hombres. El menos peligroso es el más dañoso. En Ars, todos se sentían santamente orgullosos de tener un párroco tan santo. Cuando él llegó a esa parroquia, la gente trabajaba el domingo y cosechaba poco. Logró poco a poco que nadie trabajara en los campos los domingos y las cosechas se volvieron muchos mejores. En Ars, caían granizos que dañaban toda la agricultura. Y desde que llegó el santo cura de Ars, empezó a orar. Señores, nunca mientras estuvo en Ars volvió a caer granizos que dañaran la agricultura. Siempre se creía un miserable pecador, jamás hablaba de sus obras o éxitos obtenidos. A un hombre que lo insultó en la calle, le escribió una carta humildísima pidiéndole perdón por todo, como si hubiera sido él quien hubiera ofendido al otro. Un día, el sacristán le llamó la atención a un niño porque creía que él se había robado unos velones de la iglesia. El padre, cuando el niño le contó, fue donde el santo cura de Ars y le dio tremenda bofetada. El cura lo único que le dijo fue: «¿Me puede dar en esta otra mejilla? Porque siento que esta se va a poner celosa». Cuando el padre sorprendido le dice: «¿Por qué usted acusó a mi hijo de ser ladrón?», él no se defendió y solo le dijo: «Ore por mi conversión». El señor obispo lo envió un distintivo elegante de canónigo y nunca se lo quiso poner. El gobierno nacional le concedió una condecoración y no se la quiso colocar. Decía con humor: «Es el colmo, el gobierno condecorando a un cobarde que desertó del ejército». Y Dios premiaba su humildad con admirables milagros. El 4 de agosto de 1859 pasó a recibir su premio en la eternidad. El santo cura de Ars es el patrono de los sacerdotes. Hoy es un día maravilloso para nosotros decir: Señor, yo también quiero orar, porque la santidad de un pueblo depende mucho de la santidad de su sacerdote. Su vida es celebrada el 4 de agosto de cada año para recordarnos que tú y yo también debemos buscar la santidad. Es pintado junto a un pastorcito porque mientras iba a Ars, este pastorcito se apareció y le dijo el santo cura: «¿Dónde queda el camino hacia Ars?». El pastorcito o el niño le dijo: «Hacia allá». Y él le dijo: «Me has enseñado el camino a Ars y yo te enseñaré el camino al reino de los cielos». A los pocos días, el niño murió, pero estaba muy bien preparado. Que Dios te bendiga. Conociendo al Espíritu Santo, una vez más con el Padre Osman Maldonado. Y qué importante seguir profundizando en la persona del Espíritu Santo, porque es Él quien va renovando nuestra mente, es Él quien va transformando nuestro corazón y es Él quien nos va resucitando día a día a una vida nueva. Y nos dice la palabra: estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Filipenses 4:4. Estad alegres, dice la palabra. Y esa alegría viene solamente del Espíritu Santo. Cuando nuestro corazón es tocado por el Espíritu Santo, es transformado, desaparece toda amargura, toda tristeza de la vida del cristiano. Y es ahí cuando entonces reina la verdadera alegría que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos conduce a la alegría plena, pero es el Espíritu Santo también el que nos conduce a un encuentro profundo con nuestro Señor Jesucristo. Y es el Espíritu Santo el que nos conduce a una meditación profunda de la palabra. Y solamente cuando tenemos una meditación profunda
de la palabra, una comprensión de ella, es cuando entonces puede reinar la verdadera alegría en nosotros. Es cuando se pueden cumplir estas palabras: estén siempre alegres, o lo repito, estén alegres en el Señor. Nos encontramos con hermanos que están sirviendo en la iglesia, están comprometidos en la iglesia, pero en ellos muchas veces no reina la alegría. ¿Y por qué será que no reina esa alegría? Habrá que hacer un verdadero discernimiento para ver dónde están las causas de esa tristeza. Porque cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, cuando toca nuestros corazones, nos da alegría, nos da gozo, nos da esa nueva esperanza, nos reafirma en la fe y nos da gusto por el servicio de Dios. Por eso, estas palabras son importantes: estar siempre alegres. Os lo repito, estar siempre alegres en el Señor. Y esta alegría brota solamente cuando hay un encuentro profundo con el Espíritu Santo. Cuando dejamos que sea Él quien vaya transformando nuestro interior. Cuando el Espíritu Santo hace su trabajo en el interior, en el corazón del hombre, es cuando entonces reina la alegría. Porque todo aquello que nos aleja de la presencia del Señor, todo aquello que se vuelve un impedimento para estar alegres, el Espíritu Santo lo arranca del corazón. Y es ahí cuando entonces llega la verdadera alegría a nosotros. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros queremos permanecer en esa alegría que viene de Dios, pues también hay que pedir al Espíritu Santo que se encargue de transformarnos. Hay que pedir al Espíritu Santo que día a día tome el control de nuestra vida. Y si queremos que esa verdadera alegría reine en nosotros, tenemos que ser valientes y encontrarnos con nosotros mismos. Tenemos que ser valientes y reconciliarnos con nuestro pasado. Porque ahí está también una de las causas de tanta tristeza en muchos hermanos. Han vivido una vida llena de dificultades, de problemas. Cargan con un pasado que los atormenta. Mientras no entreguemos al Señor todo ese pasado que atormenta, que quita la paz, aunque el cristiano, aunque el hombre esté comprometido en la iglesia, siempre andará triste y no podrá gozar de esa verdadera alegría. Pues también entonces es necesario descansar en esa presencia del Señor. Y también es necesario descargar, es decir, arrancar, sacar todo aquello del corazón que no nos hace bien, ponerlo, entregarlo en las manos del Señor. Y entonces allí habrá espacio en el corazón para que sea habitado por el Espíritu Santo. Y ahí es donde viene la alegría. Pues qué importante, qué hermoso es poder pensar en estas palabras, que el Señor nos invita a vivir en la alegría. Pero nadie puede vivir en esa verdadera alegría si no es transformado por el Espíritu Santo. Necesitamos ser consolados por el Espíritu Santo. Necesitamos un toque de su gracia en nuestra vida. Necesitamos ser también nosotros liberados por el Espíritu Santo para que reine esa verdadera alegría. A veces en nuestros corazones hay espacio para el odio, para la envidia, para el resentimiento, para las iras, para la venganza, pero no hay espacio para el Espíritu Santo. ¿A quién debemos darle espacio en el corazón? Para Él no hay, para el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo podemos estar alegres si no tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo podemos estar alegres si el espacio que le corresponde al Espíritu Santo, que suscita, que provoca la verdadera alegría en nosotros, Él no lo encuentra en nuestros corazones? Necesitamos también vaciar el corazón de todo aquello que nos impide que el Espíritu Santo reine en nosotros. Entonces, estad siempre alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres, dice la palabra. ¿Por qué está triste hoy usted? ¿Cuál es la causa de su tristeza? Entregue esa tristeza al Señor. Entregue su problema, entregue su dolor al Señor. Llénese del Espíritu Santo, que es el que nos da la verdadera alegría. Bendiciones.
Bendiciones a todo el equipo de Abba Padre Internacional. Hoy el Señor quiere traer un mensaje muy especial a cada uno de los jóvenes que sintonizan este programa. Vamos a meditar en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo de ella? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? ¿Qué es lo que queremos? Muchas veces somos jóvenes que buscamos de Dios, pero no sabemos hacia dónde vamos ni lo que queremos. Y por eso no damos los frutos que el Señor quiere en nuestras vidas. A veces estamos en un grupo juvenil, estamos sirviendo en la parroquia, pero no hemos descubierto cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Y por eso no podemos comprometernos en el servicio. Hoy yo te invito, joven, a que tú te preguntes, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué quiero yo? ¿Dónde yo me siento bien? A veces discernir dónde Dios nos quiere es una decisión que toma tiempo, que puede tardar hasta años, porque no a todos y al mismo tiempo el Señor nos revela su plan y lo que Él espera y lo que Él quiere de cada uno de nosotros. A veces nosotros sabemos lo que Dios quiere, pero muchas veces no queremos hacer lo que Dios quiere y por eso tardamos en descubrir el plan que Dios tiene en nuestras vidas y por eso muchas veces vivimos frustrados y vivimos amargados. Hoy yo te invito a que tú te pongas en discernimiento, a que tú busques, a que tú indagues, a que te pongas en oración para que el Señor le hable a tu corazón y te diga dónde te quiere, qué espera de ti, para qué te ha creado, para qué estás en este mundo, para qué estás en esta vida, cuáles son los planes que el Señor quiere. Y verás que si lo pones en las manos del Señor, si lo oras, si lo disciernes, el Señor hará grandes cosas en tu vida. Ábrete al plan de Dios, deja que Él te ilumine, deja que su Santo Espíritu te guíe, deja que su Espíritu Santo te arrope, te ilumine y te muestre el camino. Y te aseguro que si te dejas guiar de Él, vas a hacer la voluntad de Dios y vas a ser feliz y vas a estar conforme contigo mismo. Ánimo, joven, que el Señor te bendiga grandemente y a orar y a buscar y a discernir el plan de Dios en tu vida. Sé como Samuel, cuando escuches la voz del Señor, dile: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y verás que el Señor, cuando vea tu corazón dispuesto, te va a hablar, te va a guiar y te va a iluminar y te va a llevar por sendas profundas, por sendas de salvación y por sendas de misericordia. Que el Señor te bendiga. Paz y bien, comenzamos saludando al Señor como solía hacerlo San Francisco. Te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Continuamos la serie de reflexiones dedicadas a conocer mejor a Francisco. En este segmento reflexionaremos sobre cómo continúa Francisco en el Testamento, describiendo el inicio de su conversión, tras referirse a su experiencia de encuentro con los leprosos y los resultados de la misma. De hecho, será en este momento en el cual Francisco introduce la oración Adoramus te, Domine Jesucriste, que acabamos de rezar. Las palabras del testamento sobre las que reflexionaremos a continuación son entonces: y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Hemos ya comentado que la colocación de esta frase, y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba, inmediatamente después de referirse explícitamente al poco de tiempo que prosiguió a la experiencia con los leprosos, puede reflejar la costumbre por parte de Francisco en apartarse a orar durante el inicio de su proceso de conversión. Resulta interesante destacar, en primer lugar, cómo esta práctica de ir a orar en iglesias, Francisco la experimenta como una gracia divina. Francisco repite por tercera ocasión en el testamento la idea de que ha sido Dios el de la iniciativa desde el inicio de su conversión. El mismo Dios que le condujo entre los leprosos es el mismo Dios que lo mueve a apartarse a orar en las iglesias. Tanto hacer misericordia con los leprosos como orar con fe en las iglesias se constituyen lugares privilegiados para el encuentro con Dios.
es importante recordar que ha sido estando en oración en una pequeña iglesia donde ha vivido la experiencia de escuchar la voz de Dios que le pedía que reparara su casa y que de inmediato, pensando que la voz se refería a la estructura material en ruinas de esa pequeña iglesia de San Damián, se dispuso a repararla. Y que poco tiempo después, luego de terminar dicha tarea, continuaría reconstruyendo otras 2 pequeñas iglesias más en las cercanías fuera de los muros de la ciudad de Asís, Santa María de los Ángeles y San Pedro. Su devoción a las iglesias, a las que considera casa de Dios o lugar privilegiado para el encuentro con Dios, es entonces muy clara desde los inicios de su proceso de conversión. Y así lo seguirá siendo aún cuando se le unan otros hermanos, tal y como queda de manifiesto en el mismo testamento más adelante, y muy gustosamente permanecíamos en las iglesias. De hecho, esta tal fe en las iglesias que Francisco en el testamento resalta que le ha sido dada por Dios, parece ser reconocida por Francisco al final de su vida como una gracia divina concedida en respuesta a su petición efectuada delante de la imagen del crucificado en la iglesia de San Damián. Dame una fe recta, y que le mueve a buscar estos espacios privilegiados para la oración y el encuentro con Dios. Así pues, esta fe en las iglesias ha de comprenderse como una expresión de la búsqueda apasionada de encuentro con Dios por parte de Francisco, más que cierta forma de referencia a la fe eclesial que posteriormente Francisco subrayaría en su vida y que quedaría de manifiesto en su adhesión y fidelidad a la Iglesia. Además, la inclusión por parte de Francisco de la oración Adoramos te, Domine Jesucriste, tras hacer alusión a su fe en las iglesias, sugiere que el encuentro con Dios buscado por Francisco en las iglesias durante los inicios de su proceso de conversión no se limitaba de modo excluyente a cierta práctica de tipo eremítico que tendía al aislamiento para la oración, dado que expresa a su vez la devoción de Francisco por la oración litúrgica ya presente en estos momentos de su itinerario espiritual. En efecto, esta oración Adoramos te, Domine Jesucriste, provenía sin duda del ámbito litúrgico, pues resultaba una paráfrasis amplificada de una antigua antífona litúrgica rezada en el oficio del Viernes Santo. Francisco añadía a la antífona litúrgica la parte referente a la adoración a Cristo en las iglesias, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, quizás para resaltar que todas las iglesias eran un espacio privilegiado para el encuentro con Dios y donde, a través de la acción litúrgica, Cristo se hacía sacramentalmente presente. Asimismo, respecto al contenido de dicha oración, nos parece oportuno identificar 2 puntos que destacan el elemento cristológico en ella. En primer lugar, que la oración se encuentra dirigida directamente a Cristo, siendo la única entre las oraciones conservadas de Francisco que posee a Cristo como único destinatario explícito, pues en las demás Francisco suele dirigirse genéricamente a Dios y en ocasiones al Padre. En segundo lugar, que además de la referencia explícita al nombre de Jesucristo y al misterio de la redención realizado por Él sirviéndose de la cruz, también se percibe cierta alusión implícita a la dimensión sacramental de Cristo y su misterio pascual, específicamente al sacramento de la Eucaristía, cuando se expresa adoración a Cristo en las iglesias. De hecho, inmediatamente después, Francisco continuará en el testamento desarrollando el tema sacramental cuando prosigue diciendo: después el Señor me dio y da tanta fe en los sacerdotes. Pero ya retomaremos en el próximo segmento esa frase. Así, de este modo, concluimos aquí el actual segmento, en el que hemos comentado las palabras de Francisco. Y el Señor me dio una tal fe en las iglesias, que así simplemente oraba y decía: te adoramos, Señor Jesucristo, también en todas tus iglesias que hay en el mundo entero, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Paz y bien. Quiero
contarte un testimonio breve, muy sencillo, de un momento en donde yo iba de un trabajo a otro. Soy docente y tenía que ir de una escuela a la otra, y llegó un momento en que me preocupé y terminé yendo a varios médicos porque me faltaba la respiración y tenía dolores en el pecho. No podía respirar. Creía que era una cuestión física, pero al poco tiempo y al comenzar a hacer oración, a retomar el rezo del Santo Rosario, que lo tenía un poco abandonado, comencé a experimentar primero un discernimiento, darme cuenta de que la cuestión no era una cuestión espiritual, era una cuestión psicológica, no era una cuestión física, no era cuestión de tomar una pastilla para relajarme o calmar los nervios, sino que era una cuestión de decisiones que tenía que tomar, de abandonar un trabajo y dejar otro. O sea, la oración me llevó a descubrir que había una situación en mi vida en donde tenía que detenerme. Porque hay, un amigo mío decía que hay dos formas de detenerse, ¿no? A veces son los accidentes y a veces las cuestiones de salud. Bueno, son esos signos que nos da. Yo quizás estás en esa misma situación, que te está faltando la respiración. Vamos a empezar pidiéndole al Señor que nos dé la capacidad de respirar, de pedirle respirar, buscar hablar con Él. Estoy buscando hablar con vos, amigo. Estoy buscando ponerme a pensar. Si tu presencia es como el aire mismo, estoy buscando respirar. Y ahí te das cuenta que en tu interior hay un montón de cosas que no te dejan respirar. Quizás son heridas, quizás es la soledad, pero en definitiva el corazón parece que no puede más. Ponete en sus manos en este momento y preséntale todo al Señor. Toma aire. Soledad, heridas, hoy mi corazón no puede más. La suerte me esquiva y es duro poder recuperar aquella fe. Entre tanta rutina estoy buscando hablar con vos, amigo. Estoy buscando ponerme a pensar. Si tu presencia es como el aire mismo, estoy buscando respirar. Sí, Señor, te pedimos que en el interior de nuestro corazón y de nuestro pensamiento nos comiences a ubicar a aquellas personas que nos hicieron mal, aquellas personas que están como piedras adentro, pero no las personas, sino la mala experiencia. Quizá fueron malas experiencias con hermanos de comunidad, con familiares, con religiosos y religiosas, que son las que duelen más, porque los queríamos tanto y teníamos tanta confianza que nos lastimaron. Por eso te quiero invitar, hermano, a que coloques en tu pensamiento esa persona, que vea su rostro y que en este momento comiences de a poco a transfigurarlo en el rostro mismo de Jesús y que se ilumine en vos. Y pedile a Él que te enseñe a perdonar, a donar ese momento de vos, eso pesado que hay en vos, que es de donde viene más o menos la palabra perdonar, ¿no? Regalar eso. Tantos me fallaron que me duele hablar
de la amistad. Quiero ver tu rostro, quiero descubrir que me escuchas, que no te vas. Cuando te necesito, estoy buscando hablar con vos, amigo. Estoy buscando ponerme a pensar. Si tu presencia es como el aire mismo, estoy buscando respirar. Sentilo. Sentilo en el interior de tu corazón. Pensá que se va encendiendo. Y toma aire. Pedile que entre adentro de tus pulmones. Que el Señor te dé una vida nueva, que te bendiga, te guarde, te muestre su rostro y, como dice la Biblia, te dé la paz. Creo, lo siento, algo se enciende en mí, dudas no tengo. Tú estás aquí. Necesitaba hablar con vos, amigo. Necesitaba ponerme a pensar. Si tu presencia es como el aire mismo, necesitaba respirar. Despedimos el programa del día de hoy, esperando que haya sido un programa con un contenido que les haya llegado al corazón. Recordarles que el programa Abba Padre necesita de la ayuda de todos ustedes, para lo cual hemos hecho un GoFundMe. Está abajo en el link de inscripción, en la caja de los comentarios, ahí pueden verlo. Es un link para que puedan aportar y ayudar para que este proyecto de Abba Padre Internacional pueda continuar llegando a cada uno de ustedes. Bendiciones y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Permite
se escucha.